todo, ya sabemos que la circulación anterior, no olviden que la derecha es diferente a la izquierda, ¿cierto? Porque la derecha pues sale regularmente el tronco braquicefálico, de ahí salen las arterias, y de la izquierda salen de manera independiente. ¿Vale? Entonces la circulación posterior viene de las vertebrales, pero quiero que de una vez se den cuenta de que de esa circulación de esas vertebrales también sale la irrigación de la espina, ¿sí? Entonces vamos a tener las arterias de la espina, que en la parte anterior va una arteria y en la parte posterior van dos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante con el sistema, con todo lo que es columna. Las porciones de lo que es la carótida depende del cirio, de las ramas, ¿sí? Eso pues, vamos a ver a medida que ella va entrando cómo va cambiando su nombre, ¿sí? Según su porción. Digamos que la parte es como para que ustedes se orienten prácticamente cuando están hablando de cierta patología o de pronto la anatomía, que estamos hablando de la porción cavernosa, que estamos hablando de la porción cerebral, ¿cierto? Pero realmente lo que importa cuando ustedes están hablando de una patología en sí es, el segmento. El segmento que está comprometido, ¿sí? Entonces por eso tenemos que la parte que aún está por fuera de C1, la que ya está en el bucle, que hace el bucle es el C2, sigue, ya va a entrar a lo que es la bóveda craneana, el C3 y el C4 ya está dentro de la bóveda craneana, y el C5 pues ya hace parte de lo que es el polígono de Willis o círculo arterioso cerebral. ¿Listo? El polígono de Willis es sencillamente la formación de cuando llegan las carótidas con la circulación anterior y posterior y van a formar la diferente irrigación. Recuerden que las cerebrales, yo siempre digo, es lo más fácil. Son cerebrales, arterias cerebrales. Y ahí, anterior, medio y posterior. Nada más aprende a hacer eso. Ya. Anterior, medio y posterior. Y hay una comunicante anterior y hay una comunicante posterior. ¿Listo? ¿Ya? ¿Vale? Entonces, de ahí, el círculo, el polígono de Willis. ¿Listo? ¿Vale? Pero en esta parte, cuando ustedes van a hacer la parte de angiografía, ¿cómo harían una angiografía cerebral? Comencemos con el corte. ¿Cómo harían? ¿Qué corte le colocarían a una angiografía cerebral? Espesor. ¿Cuánto? Ese sería el pitch. Cuando tú me hablas de 1 a 1. Ah, entonces 2, ¿no? 2. 1.25. Bueno, hablemos de un equipo de 64 cortes. El equipo de 64 cortes tiene... ¿Cómo saben cuál es el corte mínimo de ese equipo? Es sencillamente colóquenle un 0 al valor que dice 64 cortes o 64 canales realmente. Entonces queda 0.624. ¿Listo? Entonces este es el corte más pequeño que nos da el equipo, 0.624. ¿Listo? 1.25 viene acá. Tenemos opción 0.624, 1.25, 2.5, 3.75. ¿Cuál le colocarían ustedes? 2.5, 1.25. Cristian, que lo veo. 0.624, 0.624, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 0.624. Muy bien, para los que dijeron 1.25 y 0.624. Se puede hacer de las dos maneras. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál tendría más dosis? ¿Listo? Entonces ustedes sencillamente cuando hacen el 1.25 ustedes pueden convertir todo el estudio a 0.624. ¿Sí? El de 0.624 tiene muchísima mejor resolución. ¿Sí? Pero recuerden que pueden utilizar la convolución o la reconstrucción iterativa o la retroproyección filtrada y pueden convertirlo.
que es lo que conocemos como retrospectiva, ¿cierto? Pero ese corte que ustedes colocan se puede traslapar o se tiene que traslapar. ¿Por qué? Porque necesitamos la máxima información. Entonces, si tenemos un traslape, quiere decir que el espesor es mayor o menor al intervalo. ¿Cuánto? ¿Menor? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Mayor? Olivo dice que no, que queda un poquito nada más. No, queda remontada. Montada, entonces, ¿pero qué? ¿Mayor o menor el espesor? Mayor. Mayor. Entonces, vamos para allá. 1.25 sería el ideal. Lo pueden traslapar más fácil que montar 0.25 porque le da muchísima más radiación. Si está traslapado, entonces quiere decir que el pitch, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 1 a 1. ¿Cero qué? 0.5. Bueno, por debajo, estás diciendo un valor menor de a 1. Exacto, o sea que está traslapando por un valor menor debajo de 1. ¿Está bien? ¿Qué más dice los no? ¿Sí? 0.9, sí. ¿Qué más? Sí. Si está traslapado quiere decir que y el espesor es mayor que el intervalo, entonces van a encontrar que va a estar por debajo de 1, ¿cierto? Lo que se recomienda para un angio siempre es que sea el 50%. ¿Qué quiere decir? Escogieron 1.25. ¿Cuál sería el intervalo? 0.6. 1.25 la mitad, ¿cuál sería? 0.6. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Entonces ya tenemos que el pitch es 0.5 a 1. El grosor de corte 1.25. Y ahora en la cobertura, ¿cuál sería? ¿20 o 40? 20. 20. Por ahí escuché 40. ¿20? 20. Bueno, es un angio cerebral, ¿no? Hay que tener en cuenta, y mañana cuando les explique el medio de contraste, hay que tener en cuenta que el tiempo que se demora la sangre en su recorrido por el cerebro es muy corto, apenas dura 4 o 5 segundos, ¿sí? Entonces, ese tiempo de tránsito medio, que se llama así, cuando llega a la fase arterial y pasa a la venosa, eso es el tiempo que no toma. O sea, tenemos 5 segundos para cogerlo en fase arterial, ¿cierto? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio muy Rápido. Muy rápido. En la inyección de medio de contraste hay estudios que son muy rápidos, no tan rápidos y lentos. ¿Sí? Muy rápidos es uno de estos, cerebral, carótidas y cerebral. Es de los más rápidos que hay, porque nos da muy poco tiempo de tránsito medio. ¿Listo? Entonces, si nosotros utilizamos una cobertura de 20, digamos que es el cráneo, dejemos el área, son 20, dejemos que va a ser solamente cerebral, 20 de área. ¿Cuánto se nos va a demorar ese estudio? Comiencen a hacer la operación rápido. Cogieron 1.25, 1.25 dividido 20, ¿cuánto les da? 16. 0.06. No, es 20, o sea, dividido 1.25. 16, 160 detectores.
a coger, no, tienen que darles más. 1.25, les tiene que dar 32 detectores. Mentiras, es que estamos con 20. Sí, tienes toda la razón, 20. Estamos con 20, cobertura de 20. Ahora, tenemos 16, ¿cierto? 16 canales activados. Y 20 dividido 1.25 les dan 160 cortes, ¿cierto? Porque ya estamos dividiéndolo por esto. Entonces quiere decir que 16 detectores van a barrer 160 cortes en ¿cuánto tiempo? Es fácil. ¿Cuánto? 10 segundos, ¿cierto? 16 dividido 160. 10. ¿Cierto? 10 segundos. 10 segundos. ¿Y cuánto se nos demora el tiempo del tránsito? 5. ¿Qué sucedió? Se nos pasó. No alcanzamos. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? La rotación del tubo. Rotación del tubo. Hagámoslo entonces. Tenemos 16 detectores y tenemos 10 giros, ¿cierto? 10 giros. ¿Por cuánto le dejarías? 0.5, 0.3, 0.45. 0.45. Yo le digo 45, entonces ¿cuánto da en eso? Se divide en 0.45. No, lo multiplicas. Eso va con 4.5 segundos. 4.5 segundos. ¿Nos alcanza? Sí. Pero así. Al ras. Pero ya cogiendo el rabito el contraste. ¿Cierto? Así. Entonces vamos a la que de pronto me demoré un segundo. Se me pasó. ¿Qué hacen? ¿Qué escogen para que no suceda eso? ¿Qué cambian? La rotación del tubo. Ya cogen la rotación del tubo. No, porque la tenemos en 0.45, si la pongo en 0.35, pues serían 3 segundos. 3.5 Bueno. segundos. Estás compensando con el pitch, ¿cierto? Solo. Sí, Porque exacto. tenemos un pitch 0.5 a 1. ¿Sí? Tenemos un corte fino que da resolución. Un pitch que está montado que mejora esa resolución. Ahí estamos dando mucha radiación, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto lo bajarías? ¿0.35? Pues 0.35. ¿Cuánto va a 0.35? Pues 3.5 segundos. 3.5 segundos. Listo. 3.5 segundos está aceptable. ¿Sí? Ahora hagámoslo con la cobertura de 40. Utilicen todos los detectores. ¿Cuánto da? No se utilizan todos, se van a utilizar todos los canales, se van a utilizar 32 nada más. Déjale esos mismos 0.35, a ver. ¿Cuánto dio? Eso le viene dando como unos 70 y algo de adquisición con el mismo tiempo, pero eso es la mitad, se los estoy mal.
Utilizando toda la cobertura les da como la mitad, ¿cierto? Así que les va a salir. Bueno, eso realmente da la mitad. Da 1.7 algo de segundos, ¿sí? ¿Cuál escogerían ustedes de los dos? ¿1.7 o 3.5? 3.5, ¿por qué? Tenemos rápido y el otro es mucho más rápido. ¿Pero por qué escogieron 3.5? ¿Por qué? No da tanta dosis capaz. Sí, es cierto, no da tanta dosis. Pero lo otro nos baja más la dosis. Sí, La calidad aumenta. exactamente. Ese 1.7, la calidad de la imagen se nos está bajando a casi el 50% de lo que lo hacíamos con 3.5. Se demoraba 3.5. O sea, la calidad va a ser Menor. muchísimo menor, la mitad. Entonces, 3.5 es el indicado. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que mantener ese equilibrio. Porque, uy, sí, lo voy a bajar tan, listo, lo voy a hacer súper rápido. Y cuando lo ven, uy, ruidoso, se perdió la resolución, ¿ok? Y el 12 no tiene vuelta de hoja, porque ya inyectaron, ya se fue así, ¿sí? Entonces, ¿que se puede arreglar? Claro, lo pueden arreglar. ¿Con qué lo arreglarían? ¿Con qué arreglaría la imagen? Lo hicieron con 1.7 segundos, con el pitch 0 montado, con 20, con un tiempo muy rápido, entonces nos dio ruido. ¿Con qué arreglarían la imagen del estudio? Con la reconstrucción. Con filtros. ¿Cuál filtro? Cuando ustedes adquieren que lo vamos a ver, cuando van a adquirir un angio, regularmente ese angio tiene realce de borde para que se vea mucho mejor la arteria. Entonces, ¿con qué filtro? Pues como tiene realce de borde y se escogieron valores muy bajos, la imagen se va a ver muy ruidosa, ¿cierto? Si tiene realce de borde, va a ser muy ruidoso. ¿Cómo corregirían entonces eso? ¿Con qué filtro? Con suave, claro, lo van a suavizar. Claro. No, porque está ruidoso. Si tú le das más realce, se va mucho más el ruido. Entonces lo que haces es suavizarlo. ¿Sí? Cuando suavizas pierdes resolución. Por eso es que hay que evitar. Y lo ideal era 3.5. Pero se puede corregir. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros ahí? Vamos a seguir así todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a hacer esos análisis. Dale. Bueno, entonces, la cerebral media es una de las que regularmente tenemos que conocer muy bien por segmentación, ¿sí? Porque cuando tenemos los códigos a hacer regularmente los médicos de urgencias, son a los primeros que nos preguntan es a nosotros, ¿sí? Venga, ¿y en qué segmento está ocluido? Entonces, el primer segmento, que es donde nace de la carótida y llega hasta la parte insular, ¿sí? Es el M1. Cuando la cerebral media entra a la ínsula, ¿sí? Se divide también, se bifurca y llega a la periferia, o sea, la parte lateral. Antes de salir a esa periferia es el M2. Cuando sale a la parte lateral, encontramos que lo más proximal de esa salida es el M3 y ya lo que está más hacia el distal es el M4. Si hay una oclusión de la arteria, ustedes en el M1, ¿qué quiere decir? ¿Que perjudica muchas estructuras o pocas? Muchas. ¿Sí? Además esté cerca de su origen, muchas. ¿Por qué? Porque mira todo lo que está irrigando. ¿Sí? Y entre más distal, más pocas. ¿Sí? Entonces eso es importante
que identificarlo porque regularmente los dicen, venga, ¿en cuál está ocluida? Dicen, en el M1. Y ya tiene una idea de cómo lo puede manejar. Dale. Bueno, los instrumentos que estábamos hablando, acá ya es la imagen como tal, la adquisición de un angio, de 50 hasta donde llega el M1. ¿Sí ven? ¿Cómo se ve en la imagen? Ya cuando lo ven bifurcado, ese es el M2. Y cuando ya sale, digamos, a la parte de la cara lateral, ya estamos viendo el M3. El más distal es el M4. Bueno, si se dan cuenta, la cerebral media va a irrigar todo, prácticamente el 80% de la cara lateral, la otra parte le corresponde a la cerebral posterior y la otra a la cerebral anterior. Entonces, si dicen en el M, aquí nada más saliendo, en el M2 también es una de las que es muy, puede tener la oclusión puede repercutir seriamente en lo que es las demás estructuras. Entre más distal, pues ya vamos a ver qué puede ocasionar. Dale. De la cerebral media salen las perforantes. Esas perforantes son las que van a ir hacia la parte medial del cráneo donde están los ganglios basales y esas son las que van a irrigar. Y esas son las que son las talamoestriadas. Estas talamoestriadas, dense en cuenta el calibre, son muy pequeñas, ¿sí? Entonces la posibilidad de que esos infartos sucedan ahí regularmente son infartos lagunares, son muy pequeñitos, ¿sí? Y los podemos observar en resonancia magnética, en tomografía no tanto. Cuando hay múltiples infartos lagunares, pues más adelante nos va a repercutir con enfermedades de la memoria, ¿sí? Y por eso es importante que todos cuando tengamos migraña nos la tratemos, porque es que la migraña es una de las que causa infartos lagunares. ¿En qué? La migraña, ¿Pero causa qué? infartos lagunares. Claro. Entonces la parte, la cara medial nos muestra que aquí tenemos la recurrente de Hübner, que es donde salen regularmente las perforantes que van a irrigar lo que es el tálamo y todo lo que es el diencéfalo, es donde ahí salen las ramas. Si esta se ocluye, que esta sale, una de las primeras que sale ahí de la arteria, va a causar esos infartos, o sencillamente va a causar una isquemia de esa región. Lo que es la cerebral anterior va a estar bordeando todo lo que es el cuerpo calloso hasta el 60% de él. La otra parte le corresponde a la cerebral posterior. ¿Listo? Entonces de ahí salen lo que son las arterias cerebrales anteriores, de todo lo que es el lóbulo frontal y de la pericallosa, que parte de ese lóbulo frontal, pero ya estamos viendo la parte superior. ¿Vale? Los segmentos es tal cual, entre el segmento 1 es el más cercano a su origen y ya lo que es el 2 y el 3 es lo que se va hacia la parte anterior, y cuando ya da la rodilla se va hacia la parte posterior, pues está el 4 y el 5. El 5 está regularmente en el cuerpo. Dale. En la cerebral posterior, pues tenemos que tener que va a irrigar la parte posterior del cerebro, o sea, la parte occipital, y allí hay una arteria que es muy importante, que es la arteria calcarina. La arteria calcarina, si se llega a ocluir, nos da ceguera o ceguera temporal, y porque allí se encuentra la corteza visual. Entonces, si eso ocluye temporalmente, o sea, se me va a veces y otra vez, eso se llama amaurosis. Eso es lo que regularmente se presenta cuando hay oclusión de esta arteria. La tomografía no es realmente tan sensible ni específica en ese tipo de patología. Lo que se hace es una resonancia, un angio de resonancia, es lo que es más sensible para eso. Vale. Les en cuenta el dominio de la arteria cerebral media con respecto a la anterior y la posterior.
tenga prácticamente todo. Devuelve el móvil. Entonces, pero sí tenemos que tener en cuenta estas dos áreas que son la corteza motora y la corteza sensitiva. ¿De dónde son esas? Viene lo que es la cisura de Rolando, ¿cierto? Que es la que nos divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y de la parte de hacia adelante de esa cisura encontramos otra cisura que es la precentral, y por la parte de atrás la poscentral. Lo que queda en medio, esas áreas que quedan en medio, entonces es la corteza motora, que es la que se va a encargar de toda la parte de movimiento, dependiendo de donde se encuentre, porque si hacemos un corte coronal de esta manera, cada una de esas partes va a encargarse de la cara, de las extremidades, etc. Ese es el homúnculo de Pinfield, creo que ahí están las guías, ¿cierto? Sí, yo lo anexé en la guía, para que ustedes miren qué sucede si hay un infarto en esta área o más abajo. Entonces, esa corteza motora regularmente es cuando se presentan las hemiplegias, ¿cierto? Si se lleva el infarto a cabo en esta área como tal, entonces va a afectar lo que es las extremidades, va a afectar el lenguaje, ¿ok? Y si es generalizado en esta área, pues va no solo a afectar la parte de motora del lenguaje, sino la parte sensitiva, la que nos permite entender, porque la motora es cuando no podemos hablarlo, ¿sí? Es el área de Broca, ¿sí? Entonces, entendemos, pero ¿usted cómo se llama? No puedo. Mientras que en la sensitiva, en la de Wernicke, o la creativa, que ahora como todos están quitando nombres, esa va a ser la creativa, es cuando, ¿usted cómo se llama? Perro, sol. O sea, no puedo expresarlo. Puede que lo entienda, pero no lo puedo expresar. ¿Ok? Listo, dale. Eso lo tiene que tener claro, porque cuando usted le llega a un paciente con una ventana, usted ya sabe más o menos en dónde tienen que hacer. Y si les dicen, hágale una percusión, entonces yo miro al paciente, digamos que hacemos una evaluación, o le hicimos al médico, y él ya dice, tiene afectación del lenguaje y tiene hemiplegia izquierda, entonces ya saben ustedes en dónde van a centrar el rayo, porque es que eso no se hace todo el cráneo, solamente el área donde se cree que está comprometida. Bueno, entonces en la circulación, en la parte ya circulación posterior, vamos a encontrar que las vertebrales se anastomosan y forman la basilar, y que esa basilar va a irrigar con las puntinas todo lo que es el tronco cerebral. Si hay una oclusión de una de las vertebrales, o sencillamente el tronco de la basilar, esto grave, la muerte es prácticamente un porcentaje muy alto, porque acá está prácticamente todo lo que maneja la respiración, todo lo parasimpático, ¿ok? Entonces, pues de circulación, respiración, todo lo que es parasimpático, lo involuntario lo maneja el cuerpo. Entonces, si aquí si hay un infarto, grave. ¿Listo? Vale. Bueno, las arterias están, esto fue lo que les salió. Ustedes miraron la guía, ahí está. ¿Sí? El lado azul, la cerebral media, el lado rojo, la cerebral anterior y la posterior. De igual manera. ¿Sí? Dale. ¿Vale? Lo mismo, para que tuvieran la arteria cerebelosa, pues no me quise ir hasta allá porque era un poquito más complicada. Y lo que es la arteria cerebelosa anterior también. ¿Listo? Dale. Lo mismo en el corte coronal. Bueno, las arterias entonces tienen que conocer muy bien que tiene una capa adventicia, una media y una íntima. ¿Y qué sucede cuando alguna de ellas se altera? Pues ya lo vieron sus compañeros con su póster, que fue muy explicativo, muy conciso, muy claro.
de que sencillamente si hay una dilatación puede formar un aneurisma, se puede, sencillamente toda la capa se puede disecar y entonces tenemos una disección, ¿sí? O podemos tener coartación. ¿Listo? Vale. Entonces miremos este caso de un aneurisma. Este es el paciente, este es un caso real. Me llama la atención que el paciente se le hizo, llegó a la institución, se le hizo el estudio, ¿sí? Se le inyectó el medio de contraste, se le hizo el estudio, el angio para mirar ese aneurisma, para someterlo a una intervención quirúrgica. Sale del área de tomografía, sale de la clínica y se desmaya. ¿Sí? No fue por el medio de contraste. Todo el mundo, fue por el medio de contraste. No, no fue por el medio de contraste. No tuvo nada que ver. Se rompió. Se rompió. Entonces, dense cuenta de que el aneurisma hizo una patología. ¿Qué patología hizo? No se ve. Bueno, hizo una CE. Eso es una CE, es un accidente cerebrovascular. Sí. ¿De qué tipo? Hemorrágico. Listo. Hemorrágico. Ya tenemos. Es una hemorragia. ¿Hemorragia de qué tipo? ¿Ok? Sí. ¿Pero de qué tipo es la hemorragia? ¿Aguda? Es aguda porque sucedió en ese momento y inmediatamente lo entraron y se dieron cuenta de que había hecho hemorragia. Se había estallado el aneurisma. ¿Qué tipo se eligió? ¿Cómo? ¿Qué tipo se eligió? No, estoy diciendo, recuerden que las hemorragias hay varios tipos, ¿no? Que usted dice intracraneal, pero por eso dice intracraneal, que creo que me dijeron, es que la guía dice intracraneal, pero realmente es intraparenquimatosa. Si está en la guía, cometí el error yo, es intraparenquimatosa. ¿Y la otra cuál es? Subaracnoidea. Exactamente, subaracnoidea. ¿Cuál de las dos hay ahí? Intraparenquimatosa. ¿Cuál es la parenquimatosa? Al lado. Es. Intraparenquimatosa. Exacto. Infiltró el parénquima. ¿Y cuál es la subaracnoidea? ¿O no es subaracnoidea? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ves? Mira, ¿por qué hablé? Sí, pero solamente ahí. O sea, ¿qué sería? Sí, sí. ¿Y no más? Bueno, ¿no más? ¿Sí? El espacio subaracnoideo, por eso se llama hemorragia subaracnoideo. Mira, Diego, ¿este qué es? La cisterna silviana. ¿Esta qué es? No. ¿La celar o supracelar? ¿Acá qué tenemos? La os. La os, pero no la os, no, porque la os no es realmente una membrana rígida, entonces, ¿por dónde va la os? ¿Qué divide los dos hemisferios? ¿Qué hay en medio de los dos hemisferios? No, Esa, ¿cómo es que se llama la sutura? el La seno. que queda como se va a saltar, Pero ahí están. la voltea cerquita coronal. Están los dos hemisferios, ¿qué hay aquí en medio? Mira. Coronado. La cisura interhemisférica. ¿Sí? Y vienen las otras cisternas, ¿cierto? Si este es el puente, entonces esta qué cisterna sería. Exactamente. Y se cuenta que como hay ese sangrado, hay que está produciendo está causando una hipertensión intracraniana. Entonces, ¿los ventrículos están qué? Dilatados.
por esa hipertensión. Entonces, pues, ¿qué más ven? Entonces, en cuenta, comparen acá y acá. ¿Qué ven? ¿Lo ven? ¿Por qué no lo ven? Hay edema. ¿De qué tipo? El que no es vasogénico. No es vasogénico, el que no es vasogénico, bien dicho, que no es vasogénico. Citotóxico. O sea, no hay compromiso de la sustancia blanca, por eso es citotóxico. ¿Sí? Está todo, se perdieron todos los círculos, no se ve. Acá sí, pero acá no se ve. Entonces este no se ve porque el sangrado como se infiltró, está dentro del parénquima, entonces está obliterando, pues está comprimiendo, por eso no se ve y por eso aumentó el volumen en los otros. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, dale. Las malformaciones arteriovenosas, ¿qué hay que hacer si hay una malformación arteriovenosa? ¿Qué estudio haría? Un angio. Un angio, exacto. Un angio. Porque hay que mirar, pues, su origen y todo lo que está comprometido. Por eso, entonces, ten en cuenta que el simple, ¿cómo se ve realzado? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede? ¿Por qué se ve realzado? Porque hay turbulencia o turgencia. El flujo está siendo alterado. Entonces, es un vaso que venía de mediano calibre o pequeño calibre y de un momento a otro pasó a un calibre mucho más ancho. Entonces tiene que aumentar el volumen del flujo y al aumentar ese volumen del flujo pues tiene que aumentar también su velocidad. Por eso es que se ve realzado. ¿Sí? Y aquí ya con la inyección pues ya podemos ver en dónde está. Esta es una malformación realmente de una vena. ¿Qué vena sería esa? ¿Anterior? No, es una vena. Y el nombre viene porque es grande, pero ahí está súper gigante, porque está, pues, tiene una malformación. No ha mirado la guía, ¿no? La gran vena de, ¿cómo le dicen a los médicos? Galeno. La vena de Galeno. Listo, dale. ¿Cómo podemos corregir bueno, nosotros no, sino para que lo sepan, porque esto les va a aparecer también de pronto en un estudio. Paciente que hace un artefacto metálico hace 2 años, le hacen, tiene un antecedente prequirúrgico por corrección de un aneurisma, ¿sí? Entonces, es un clipaje que hace un artefacto metálico. Pero hablando en concreto, ¿qué tipo de artefacto sería entonces? ¿Cómo lo escribimos en la física? Llega el haz de rayos X y ¡pah! Endurecimiento del haz. Muy bien, exactamente. Endurecimiento del. Entonces, eso es lo que sucede allí. ¿Sí? Miremoslo, siga. Y se corrige pues con el clipaje, ¿cierto? Cogen y colocan un clip y ya, listo. Queda completamente aislado ese aneurisma. Pero pueden hacerlo también con otros dispositivos médicos, que es un resortico, se llama el coil, ¿sí? El coil, meten el catéter es, ya han visto los catéteres, ¿no? Es como una manguerita, y el catéter puede colocársele otro catéter de menor calibre, entonces de menor French, va uno dentro del otro, eso es lo que trae el dispositivo realmente, y en el que está dentro de está contenido, tiene un resortico. Y ese resortico, entonces, viene la funda, ¿cierto? Vienen así de esta manera, este es el clip. Cuando llega al sitio que él necesita, lo que hace el intervencionista es tirar la funda y suelta el clip, ¿cierto? El clipaje allí, el coil, perdón, el clip no sino el coil. Lo suelta
y él le hace, se desbarata todo. ¿Y por qué? Porque el resortico se desbarata todo y no sigue siendo resortico. Porque cuando él se desbarata en el sitio que está, lo que hace es redireccionar el flujo, quita la presión de ese sitio en específico. Hay una presión que se da porque como se dilataron, se rompió una de las paredes, ¿cierto? Entonces generó presión. Cuando sueltan ese coil allí, pues el flujo va a entrar acá, se mete por acá y pierde presión y vuelve y sale normal. ¿Sí? Es una manera de información general práctica. Y a los que vayan algún día a hemodinamia, les gusta hemodinamia, a mí me encanta hemodinamia, es eso, de esa manera funcionan los costos. ¿Pero no quedaría dilatado? ¿Cómo? ¿No quedaría dilatado? Claro, el aneurisma sigue igual, pero lo que está quitando es el problema, ¿sí? Que está quitando la presión, exactamente. Entonces, queda igualito, simplemente ya no hay presión allí, entonces no se va a romper. ¿Listo? Y eso colocan dependiendo del tamaño, porque no todos los aneurismas se pueden utilizar ese tipo. Pues, si depende del cuello. Si ese aneurisma tiene un cuello muy amplio, o sea, digamos que fuera hasta por acá, no se podría colocar clipaje, porque el clipaje el coil, perdón, porque el coil se sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Un clip. Listo. Dale. Entonces, esta parte de lo que es la historia cerebral, les puede llegar un caso así. Llega el paciente, hacen su estudio simple y observan que sin haber administrado medio de contraste, hay una zona de realce. ¿Qué arteria es esta? ¿Las medias? La cerebral media. ¿Qué segmento de la cerebral media? ¿M qué? M2. Acá nace. Es que ya se Y acá es la ínsula. Esta es es como los M1. el 1. Esto es M1 o M1. ¿Se dan cuenta? Hay un realce. Sin haber inyectado medio de contraste. ¿Sí? El signo de la cuerda o el signo de la arteria, el realce de la arteria. Se llama eso. Si usted lo ve, ya hay una oclusión. Hay una oclusión. ¿Por qué se ve realzado? Lo mismo. Hay algo que lo está ocluyendo, llega el fluido y choca, entonces viene con una velocidad a chocar, se devuelve, entonces este viene con otra velocidad, choca con este, le quita la velocidad, y eso ¿cómo lo llamamos? Turbulencia. ¿Sí? Y por esa razón lo estamos viendo realzado. Entonces, hacemos el simple, ya vemos que hay el signo de la cuerda, efectivamente hay una oclusión, ya sabemos en dónde está ocluido, inyectamos el angio, hacemos el angio, sucede lo contrario, ¿sí? Ya no se ve realzado, todo se ve realzado menos el sitio donde está, ¿ok? Esto regularmente otra vez va a intervencionismo, lo llevan allá y lo succionan con un catéter, porque está grande, eso es un trombo grande. ¿Listo? Ya, dale. Los senos venosos es sencillamente la parte del drenaje, lo que va a sacar la parte venosa de todo lo que es el cerebro. ¿Y de dónde vienen? Entonces, sencillamente, la dura madre, ¿cierto? Esa capa que forma la hoz, que forma la tienda, se separa. Realmente la dura madre son dos capas, en unidad siempre así. Pero para formar los senos, ella se dilató. Y cuando se dilató, formó un tubo, un vaso. Y esos vasos, pues, van a recoger todo lo que es el desecho, lo que no necesita el flujo sanguíneo, y lo va a llevar a lo que es el corazón. Entonces, de esos senos venosos, dale, va a formársenos esto, que es el sistema venoso cerebral, ¿cierto? Los senos venosos cerebrales. ¿Dónde nace ese seno venoso? Nace en la parte anterior y el primero que se forma es este, que es el longitudinal superior. Acá estaría su origen, que es la apófisis cristagalli o
¿Cómo le dicen? Lámina criolla. Es que yo la conocí como gallo, que se me la... El gallo. de gallo. Bueno, aquí cuando leen la anatomía es esa espina que sale en el hueso frontal, ¿cierto? Y ahí es donde se ancla y forma, se dilata y forma el longitudinal superior. De aquí llega a este punto que es la prominencia occipital. La prominencia occipital se ancla también y se abre hacia los lados para formar el transverso. O sea, tenemos longitudinal superior y transverso. ¿Listo? Ahora falta recoger todo lo que es del centro. Entonces del centro se va de la prominencia hacia arriba, va realmente así en diagonal y va a llegar al diencéfalo. Estamos bien, ¿no? De anatomía. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces llego al diencéfalo. Va a pasar por encima del cuerpo calloso la longitudinal inferior. ¿Sí? O sagital inferior. Y de esta, entonces, en la parte anterior, al lado de la región celar, tenemos la región celar, entonces esta es la silla turca, esta parte que está encima de la silla turca, ese seno celar, al lado y lado, tenemos dos de los más importantes que recogen todo lo que es el drenaje cerebral anterior, que es el seno o cuerpo cavernoso. ¿Sí? Está al lado y lado. Este es muy importante, porque es que lo que sucede es que en ese seno cavernoso van a pasar muchísimos, muchísimos no, van a pasar vasos importantes, van a pasar nervios importantes, los pares craneales pasan algunos por allí. Y cuando hay algún tipo de patología acá, gravísimo, compromete estructuras muy, muy importantes. Entonces, de estos van a recoger todo lo que es la parte anterior. La vena oftálmica, van a encontrar en la literatura que algunos la incluyen, otros dicen, no, la vena oftálmica no hace parte del drenaje. La vena es una vena, pero otros sí dicen, no, ese sí es una vena importante que hace, sería un seno. De ese seno cavernoso va a salir uno que va inferior, que sería el seno, ¿seno qué? Petroso. ¿Cuál es el presidente? Del petroso, ¿sí? ¿Y a dónde llega el petroso? Mira, viene el seno transverso. Dense cuenta cómo va. Seno transverso y baja un poquito y vuelve y hace y vuelve y baja, ¿cierto? Entonces acá ya, hasta aquí es transverso y de aquí en adelante, ¿qué sería? Sigmoide. Sigmoide, porque tiene una forma de S. ¿Listo? Entonces, y de aquí hacia abajo ya es Yugular. la yugular. Yugular interna. ¿Listo? Y de acá también tenemos el seno petroso superior. Este sería el inferior y el petroso superior, que no lo tengo acá. Ah, sí, acá está. Baja acá. ¿Listo? Y ese sí va directico a la yugular. ¿Ok? Antes de que salga del cráneo. El inferior. Y el superior. Ambos ¿cuál es la diferencia? Es que el superior, el superior va a el seno sigmoideo y el inferior va directo a lo que es la yugular. ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Cómo para hacer un dibujito? Uy, no, Como no. para un brexito. ¿Sí, ven? ¿Ya? Pues, no sé. Sí, ya, break. Sí, un brexito. Dale más adelante, más. Dense cuenta que cuando ustedes identifican la hoz del cerebro, mira quién está saliendo de la hoz del cerebro, el longitudinal, que es la misma, es la dura madre. El recto, miren la tienda acá, ¿cierto? La tienda, y el recto está por encima de la tienda, o sea, es la misma, es una parte de la membrana. Y, bueno, dale. Esto es lo que les quería mostrar. Esto es uno de los estudios que decía, no, es que en tomografía nunca se puede hacer venografía. Sí se puede hacer venografía. Lo
que pasa es que como tenemos un tiempo de tránsito muy rápido, ¿sí? Tenemos 4 segundos para adquirirla. O sea, comenzamos la fase arterial en el milisegundo 1, 2, 3 y ya en el 4 aproximadamente ya está en la venosa y nos queda 4 y 5, o sea, 2 segundos para adquirirla. ¿Sí? ¿Cómo lo solucionarían ustedes? Pónganse así hecho, a ver cómo lo solucionarían. ¿Cómo lo solucionarían? ¿Cómo programarían ese estudio? ¿Cómo así, profe, para que haga? ¿Cómo programarían para poderlo acoger, hacer una venografía, en tomografía? Profe, ahí se podría lo que tú nos decías la vez pasada, de lo del tren, que uno va mandando. ¿Sí? Era, sí, exactamente. Se me olvidó. Lo puedes solucionar con la inyección. Y eso lo vamos a ver en contraste. Como no han visto eso, quería saber si me habían puesto un peor. Resulta que ustedes pueden alargar esa inyección. ¿Sí? Lo que dice Estefanía era lo del tren. Yo le decía, mire, si nos paramos 3 personas acá a ver cómo pasa un tren, ¿sí? Y digamos que la parte de la locomotora es la mayor concentración del medio de contraste, ¿cierto? Pasó ese locomotora y vimos que terminaron. Aquí yo ya dejé de ver realmente el tren, entonces esta es una fase muy diferente a la que está viendo, por ejemplo, usted aquí, o la que puede ver uno de ustedes allá atrás. Es como de describir las fases que iban aquí. Yo aquí ya no veo ni escucho el tren, ya pasó hace rato, ¿sí? Pero allá la están viendo la cola y parte de eso es una fase diferente, y el de allá adelante ya está viendo la parte de la locomotora. Entonces allá van arterial, acá va venosa y acá ya va tardía, ¿sí? Eso lo podemos solucionar es aumentando que todos las 3 personas vean la inyección al tiempo, o sea, todos estén viendo el tren al tiempo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo aumentamos vagones al tren. Eso es lo que hacemos con la inyección, le aumentamos volumen. Al aumentar el volumen tenemos muy corto tiempo, ¿cierto? Entonces le metemos más volumen y disminuimos el tiempo de adquisición, como tú estás haciendo. Lo vas a llevar a lo más rápido para que regulemos ese tiempo de arriba sea súper rápido. Profe, cuando hace referencia a aumentar el volumen, ¿sería más cantidad de contraste o...? Mayor cantidad de contraste. Más concentrado. Eso lo vamos a ver cuando, entonces hay una manera que es tasa de liberación de yodo y otra que es carga total de yodo, ¿sí? Eso es, pero solamente era como traerlo así con la explicación de lo que dije. ¿Listo? Dale, ya. Yo creo que la última para que vean que se puede dar diagnóstico acá. Ahora, ¿qué sucedió acá? Según ustedes lo que les acabé de explicar, Isquemia, profe. una isquemia que está el paciente, estamos viendo la imagen así, izquierdo y derecho. De la transversal de La transversal. ¿Pero qué? ¿Transversal qué? de la vena. ¿La vena? ¿Se llama vena o se Seno. llama? Seno. Seno transversal derecho. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Haciendo el cotejo, patología, de dónde, cómo, por qué, cómo solucionamos, ¿sí? Listo, vayan a hacer. Entiendan que la dura madre, mira cómo se abre, ¿sí ven? Acá también se abre. Entonces, si ustedes ven, ¿estos qué son? Los senos. Los senos cerebrales. ¿Sí se dan cuenta? Que hacen parte de lo que es. Miren la tienda, la hoz y la hoz cerebrosa. ¿Sí? Dale, ponlo. Tenemos una mano. Dale. Presentamos un corte coronal de cráneo que pasa justamente posterior al agujero magno. Alcanzamos a apreciar lo que sería el esquema del occipital. Observamos que por la cara interna del hueso occipital está cubierto por esta meninge que va a recubrir el sistema nervioso central, la más externa de las 3 meninges, que será la dura madre, con su color blanco nacarado específico de dicha meninge. Alcanzamos a apreciar estos repliegues durales, la hoz o falce del cerebro, que en su borde superior se localiza el seno sagital superior, antes llamado longitudinal superior.
En el borde inferior del seno, en el borde inferior de la voz o fascia del cerebro, deberíamos encontrar al seno sagital inferior. Pero este corte ya es un poco posterior. Ya nos encontramos ya en el borde inferior de la hoz, a este nivel, a lo que será el seno recto. El seno recto se ubica justamente a la línea media de esta estructura o este repliegue dural que es la tienda del cerebelo. Este seno va a terminar en el fondo en lo que se conoce como la confluencia de los senos o presa de Erófilo. Aquí va a confluir el seno recto y hacia los lados se va a continuar con el seno transverso, que sería este, de un lado y del otro lado. Otro repliegue dural que observamos aquí es la hoz o falce del cerebelo, que me está dividiendo estas dos fosas, las fositas cerebelosas. Hacia arriba tenemos el compartimiento supratentorial, por arriba de la tienda del cerebelo, donde vamos a encontrar los hemisferios cerebrales. Hacia abajo el compartimiento infratentorial, que forma parte de la fosa craneal posterior. Vamos a proceder a retirar la dura madre. Retiramos la dura madre para observar las características de la cara interna del hueso occipital. Apreciamos en el centro la protuberancia occipital interna o tórculo. Hacia arriba se continúa con este canal, el canal del seno sagital superior, antes llamado canal del seno longitudinal superior. Hacia afuera se continúa con este canal, que es el canal del seno transverso. El seno transverso se continúa hacia abajo con el seno sigmoideo para terminar en el agujero yugular, dando origen a la vena yugular interna. Hacia abajo encontramos la fosita cerebelosa de un lado y del otro lado. Vemos que en la cara interna del hueso occipital encontramos estos surcos. Estos surcos son para la arteria meningia media o son resultados de la arteria meningia media. Como ustedes saben, esta arteria meningia media es una rama colateral de la arteria maxilar. Vemos hacia abajo esta cresta, que es la cresta occipital interna. Hacia abajo, justamente ya en relación con el borde posterior del agujero magno, una fosita. Son los elementos que alcanzamos a apreciar en la cara interna del hueso occipital. Listo, dale. ¿Claros ahí? ¿Ya? Viéndolo desde otra perspectiva, ya la anatomía pura. ¿Se entiende mejor, cierto? Bueno, entonces, la patología que van a encontrar en esos senos, cuando se ocluye ese signo delta vacío. Si se dan cuenta, ¿está en qué sitio exactamente? Delta vacío. ¿En qué sitio está? Seno sagital inferior. La protuberancia occipital. ¿Y quién está en la protuberancia occipital? La tórcula. ¿Qué es la tórcula? Bueno, entonces, digámosle la prensa de Erófilo. ¿Qué es la prensa de Erófilo? Donde se unen la longitudinalidad inicia los transversales. Eso, la unión de los senos. Que lo conocemos realmente hoy en día es como la confluencia de los senos. Recuerdan que estamos evitándolos, la confluencia de los senos. Entonces, ¿por qué se ve? Porque realmente hay un trombo. Entonces, el trombo lo estamos viendo insumenso, ¿sí? Lo está ocluyendo y por esa razón se llama signo de delta vacío, porque forma como una. ¿Listo? Esto es ya una circunstancia muy avanzada. Esta es una patología que se da muchísimo en mujeres embarazadas. ¿Sí? La que es la trombosis de senos venosos se ve bastante en mujeres embarazadas. ¿Listo? Entonces, esto ya sucede que la oclusión hace que haya una hipertensión y ¡prac! Rompe el vaso. Entonces, ¿qué hemorragia tenemos ahí?
Exactamente, intraparenquimatosa. ¿Qué están viendo más ahí? Ah, este sí. Edema. ¿Edema de qué tipo? Citotóxico. Bueno, ¿en dónde está el edema? Ahí. ¿Ahí? No, Citotóxico acá. Arriba. Porque aquí no hay zoom. ¿Sí? Y me dice no abajo, ¿en dónde? ¿Acá? Sí, también va a subir. Ah, exacto, ya está. Mire. No hay surcos, ¿cierto? No hay surcos. Entonces, citotóxico porque no está comprometiendo la sustancia blanca. Recuerda que el citotóxico es más de compromiso a la sustancia gris, más no quiere decir que sea completamente para esto, sino también puede comprometer la sustancia blanca. Pero el vasogénico sí compromete más la sustancia blanca, por eso es que sí puede eso. Los deditos de guante, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Qué más ven? A ver, hagan ahí una... ¿Es aquí? Como un desplazamiento del ventrículo derecho. Sí. Y como lo está comprimiendo, obliteración. Mira, lo está comprimiendo, entonces lo aplasta completamente. Obliteración. ¿Listo? Bien. Bueno, dense cuenta que cuando la patología aún no digamos, está fluyendo, pero no ha llegado a un punto crítico, lo único que ustedes ven es el realce de los senos, sin haber inyectado medio de contraste, hay un realce de senos. ¿Sí? Y cuando ya, mira acá, en este sí está en cuál, ¿en qué seno está? Sagitario. Sagitario. Superior. Superior. ¿Listo? Bueno, miren ese tan extenso. Entonces, si no hay, ustedes hacen el simple prun, ven realzados los senos, no, ahí hay una obstrucción, hay una trombosis. Es un paciente que directo a observación, ¿listo? Puede, vaya y venga por el resultado dentro de 5 días. Urgencias, observación. No sepas urgencias, toca pasarlo de una observación a reanimación, perdón, reanimación. ¿Por qué? Porque ya lo tienen que atender de inmediato, si no se puede romper. Listo, dale. De más patología, mira, dense en cuenta. Tremendo coágulo ahí, ¿sí? Mira cómo se ve en el transverso. Lo mismo, puede ser laminar, muy pequeñito, muy extenso. ¿Listo? Dale. Las fístulas arteriovenosas, las fístulas regularmente son comunicaciones que no deberían existir. Y pues la tomografía no es el estudio más sensible para ver esas fístulas, realmente. Se hace mediante un estudio que se llama la cisternografía. Se inyecta medio de contraste intratecal, se coloca al paciente en una posición en Trendelenburg o hay otra posición diferente y esperamos a que haga el medio de contraste para ver en dónde está la fístula. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante también, eso ya es intervención intratecal. Bueno, esta parte de lo que es el encéfalo, entonces ya sabemos que el telencéfalo, las vesículas primarias, cuando están en el embrión, se involucionan y forman el telencéfalo y el encéfalo, telencéfalo, diencéfalo, ¿cierto? Y que ese telencéfalo se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. El diencéfalo se divide en hipotálamo, tálamo, subtálamo y epitálamo, ¿listo? Que la segunda vesícula, que es el mesencéfalo, o sea la secundaria, se mantiene, sigue siendo mesencéfalo. Y que la tercera vesícula, ¿cierto?, involuciona, queda metencéfalo y mieloencéfalo, involuciona y forma el metencéfalo, que sería
el puente, el cerebelo y el bulbo. ¿Sí? Listo. Dale. Esas circunvoluciones sencillamente es el tejido, la corteza cerebral. La corteza cerebral se recoge para que pueda tener mayor extensión. Si fuera lisa, pues tendría mucho menos funciones. Se recoge para que tenga muchas más funciones, porque la corteza cerebral desarrolla la mayoría de nuestras funciones. Allí es donde se va a recibir la comunicación aferente y deferente de la mayoría de nuestras funciones como tal. Entonces, de esta corteza motora recibe la orden de la parte del sistema periférico y la va a enviar nuevamente en un mensaje eferente, o sea, realice tal movimiento. ¿Sí? Los surcos, pues ya saben que son las hendiduras, y las circunvoluciones son la parte que sale. Listo. Vale. De ahí salen los lóbulos, pero esto es importante, las cisuras que se forman. Cuando ustedes veamos ultrasonido, yo profundizo más en ultrasonido este tema, es que los surcos son los primeros que se aparecen, son el de Silvio, ¿cierto? Y la cisura de Rolando. De ahí es cuando comienza la división. Son 3 surcos realmente, y la cisura parieto-occipital. De ahí forman lo que son los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, de esos surcos. Estos surcos nos van a dividir esos lóbulos, y falta uno, que hoy en día ya le agregaron otro. ¿Sí? Lo encontré como tal, no es mucho el material que se encuentra en la literatura, pero ya encontré dos artículos que están hablando de un tercer lóbulo que es en la cara medial. Sexto lóbulo, perdón. Entonces tenemos frontal, parietal, occipital, temporal, ¿cierto? Y el que está abriendo lo que es la cisura de Silvio, encontramos la ínsula. En la ínsula, en el pasado, no, si ustedes miran la literatura 6 años atrás, no la encuentran, ¿sí? Encuentran el islote de Rey, que dicen, eso no sirve para nada, eso es una porción allá de masa encefálica y nada. Luego se dieron cuenta de que sí, que la parte de líquido se encuentra allí. ¿Listo? ¿Dale? Y de ahí, pues eso va a hacer se va a dar una serie de giros que se encargan también de ciertas funciones. Entonces, dependiendo, se acuerdan lo que les decía de la cisura central o de Rolando, hay uno que es el giro precentral y otro que es el postcentral, y eso determina unas áreas, ¿cierto? Igual la parte de las áreas frontales, que también se dividen, cada una tiene sus funciones, y la parte posterior por lo mismo. Todos van a tener funciones. ¿Vale? Lo mismo en la ínsula. La ínsula tiene 2 giros, ¿cierto?, que se encargan de ese límite. ¿Vale? Dale. Eso sí lo van a profundizar con la guía, ¿listo? Devuélvelo un momentito. Bueno, tenemos que ver que esta parte, dale en la siguiente. En la siguiente, no, es ahí. Hay unas áreas, y esto es importante que reconozcamos por lo menos las más básicas, las que regularmente nos llegan los pacientes con ACV, ¿sí? Que son las áreas motoras y sensitivas. Cuando hay un infarto, lo que les decía, en esta parte, entonces ustedes comienzan a decir, si tiene afasia, ¿cierto? El paciente, afasia motora, que no puede pronunciar, ¿en dónde debo hacer realmente? Si me dice, hágale una perfusión, ¿en dónde me debo centrar? En estas áreas, el área de Broca, ¿sí? Ahí es donde debo hacer mi perfusión, ¿sí? Pero si el paciente tiene una disminución o una paraplegia de alguno de los miembros, entonces, pues ¿dónde nos debemos centrar? En esta parte, ¿sí? Y si perdió la visión, occipital, ¿sí? En la parte de la calcarina, ¿listo? Eso es importante tenerlo claro. Que el paciente convulsionó, la 38, el hipocampo, ¿listo? Ahí es donde debo hacer el énfasis, mirar qué es lo que está pasando ahí.
¿sí? O en esta parte. Bueno, la compulsión, pero si es esta la parte regularmente que es la que más tenemos problemas. Que el paciente no entiende, que el paciente no puede decir lo que les digo, ¿cómo se llama usted? Carlos Sol. Entonces, habla bien, pero no entiende, no puede decir lo que quiere. El área Wernicke. ¿Ok? Eso es importante que lo repasen, leen en unos artículos, con tiempito, un día, miran el video. ¿Listo? Y de esa manera, pues, entonces van a ver que las áreas de gran interés son estas, las que están en medio de estas dos surcos, que es presental, encontramos esos giros, y esos giros, pues vamos a encontrar que la parte motora es la anterior y la parte sensitiva es la posterior. ¿Listo? Entonces, según lo que ustedes apuntan, esto es el homúnculo de Pinfield, es sencillamente este señor coge el cerebro y hace un corte coronal y determina bien de cada uno de cuál se encarga. ¿Qué región se encarga específicamente de qué? ¿Sí? Cada uno tiene una función. Entonces, cuando el paciente presentó una desviación de la comisura labial, ¿en dónde vamos a hacer? Esta es la fisura de Silvio, entonces estamos un poquito más arribita, ahí es donde está realmente la afectación. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, ya vieron que el video están hablando de supratentorial e infratentorial. Entonces, supratentorial, ¿qué quiere decir? ¿El tentorio qué es? Exacto, se la tienda, es por encima, ¿cierto? Acá, y infratentorial. ¿Ok? Eso nos permite, cuando ustedes vayan a hacer su percepción diagnóstica, dicen, es una lesión supratentorial. Ojo, porque Henry y Douglas lo presentan, lo preguntan de esa manera. En el otro curso los cogió y les dijo, ¿eso es una lesión supra o infratentorial? Perdidos. ¿Sí? Y pues se supone porque ellos les dieron a ustedes patología y les dieron anatomía, entonces por eso es que hacemos esto, ¿no? Para mirar que ustedes qué tanto olvidan. Dale. El cuerpo calloso es la comunicación entre los dos hemisferios, es un puente que sencillamente permite que toda la corona radiada se comunique con el hemisferio contrario, ¿vale? Y que el cuerpo calloso, pues ya ustedes lo conocen, que tiene la rodilla, el rostro, que es la parte más inferior, un cuerpo y el esplenio, que es la parte posterior o rodete, ¿cierto? Y eso, el cuerpo calloso realmente, como es la comunicación, quiere decir que hace esa parte de enlace entre los dos, los une. ¿Listo? ¿Vale? Veámoslos en las imágenes. Entonces estamos viendo que la parte oscura que ustedes están viendo es sustancia blanca, ¿sí? Sustancia blanca, por eso es que el cuerpo calloso se ve oscuro, o sea, hipodenso. No es completamente, pero sí. Y pueden ver que en el corte está por encima de los ventrículos. Pues ustedes ya no vean las astas, los cuernos anteriores o astas anteriores de los ventrículos. Ahí lo que sigue es la parte redondeada que se ve, ya es el cuerpo. Entonces ahí comienza a aparecer la rodilla. Y la parte posterior, cuando ya las astas tampoco se aprecian muy bien, lo que está separándolo es el rodete. ¿Sí? ¿Sí o no? Listo. En el corte coronal, lo mismo, des en cuenta que se ven los ventrículos redondeados. ¿Sí? Entonces quiere decir que el que está en medio, ¿qué es? El esplenio. Y el que en la parte anterior, vamos a tener en la rodilla. Y pues el corte sagital es muy fácil de identificar, ¿cierto? Quiere decir que este, ¿qué es? Rodete de esplenio, listo. Entonces yo le diría, el rodete tiene una relación anatómica con qué específica, con qué región del diencéfalo.
rodete tiene una relación. ¿Qué relación específica? ¿Con qué parte del diencéfalo tiene una relación específica anatómica? Epitálamo. Con el pitálamo. ¿Qué es esto? ¿La qué? La glándula pineal. Así van a hacer las preguntas. Porque es que eso es anatomía que ya la vieron. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces, esta imagen, ¿por qué la puse yo? Porque creo que era para pasar a uno de ustedes. Listo. ¿Cómo así que no, Santiago? Pasa, Isa. A ver, muéstrame ahí el seno recto, hermano. El seno recto, ¿cómo lo verías? Recto. Iría, tienes en la cara medial. ¿Sí viste el video que va en toda la cara medial? O sea, la mitad está en medio de los dos hemisferios. Entonces, ¿cuál sería el corte que lo podrías ver? Ese que seno es sagital. Entonces, ¿cuál es el recto? ¿A dónde llega el sagital? Y ahorita tú me lo estabas repitiendo ahí. Pero ese es un corte coronal. Y ahí lo que me estás mostrando son las mastoides. Échale cabeza. ¿Cómo va el sagital? Ahorita, ¿qué hice yo? ¿Cómo va el seno sagital? Señálamelo ahí en tu cabeza. ¿Cómo iría? Exacto. Dale. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. Hasta ahí. Ajá. Ubícate ahí. Muéstrame el punto que me está señalando desde atrás, en la parte posterior de tu cabeza. Si es que estaba señalándome lo que no es, entonces ahí no es, porque no estás viendo hueso. ¿Verdad? Ahí estás viendo tejido blando. Entonces, si estás viendo así y llegas acá, ¿cuál es el que te mostraría exactamente el punto? ¿Qué plano te mostraría eso que tú quieres ver? El sagital. El sagital. Entonces, ¿a dónde es lo que me está señalando? Ahí, listo. Dice que el seno recto nace de la tórcula o la confluencia de los senos y se va hacia el diencéfalo. Entonces, ¿cuál es el seno recto? Concéntrate. Piensa. Ahí, ¿qué es? No. Analiza, mira la imagen. Listo. Entonces, ¿viste el video? Sí, vio que él metía un separador, lo metía, pero el separador lo metió así. ¿Cómo lo metió? Lo metió así. Por un ángulo, no lo metió así, con un ángulo. Y él lo metió, ahí cuenta que partió y lo metió así. Entonces, ubícate ahí. ¿Cuál sería el seno recto? Es ese, pero entonces dime específicamente cuál es. ¿Cómo que no? Ahí tiene la imagen. ¿Me lo mostraste? Es. Síguelo. ¿Hasta dónde va? Ah, bueno. Entonces muéstramelo ahora así todo. Ah, ok. ¿Listo? ¿Claro ahí? Listo. Acá no lo ves porque no hay que. Como no está, es un corte sagital y coronal, no están exactamente en el sitio. ¿Listo? Muéstrame el tálamo. Ok. Muéstrame la rodilla en el axial del cuerpo calloso. En el axial. Axial.
¿Cuál es el corte axial? Ese es el coronal. Ese es, sí. ¿De dónde está la rodilla? Exacto, es esa. ¿Por qué la sufriste? Que usted lo dijo. No, pero yo dije para saber la diferencia cuál cómo se hacía. Por las dos asas. Por encima de pronto, por encima de las astas. Sí, pero más fácil es que es la sustancia blanca. La sustancia blanca. La pineal, la glándula pineal. No se alcanza. La característica de la pineal, ¿cuál es? ¿De qué? No, lo que pasa es que yo siempre le he dicho, la pineal se ve así porque se calcifica regularmente después de la adolescencia. ¿Cuál otro sería? En todos los planos muestran. Calcifico el mes pasado. Ya empezó. Ya empezó. Me llama plastichiste. O sea, no entendería Dale, Alejandra. Cabeza del núcleo lenticular. Perdón, cabeza del núcleo caudado. Es sustancia. Exactamente. Listo. Si hay que ya gris blanca, entonces ya más o menos van cogiendo, ¿cierto? Putamen. Así, bordámelo todo, es a ver si sí o no. Exacto. No, ahí incluiste el globo pálido. Exactamente. Muy bien definido, verlo acá. Sí, la separación. Exacto. ¿El que sigue cuál es? El que está en medio. Ese. ¿Lenticular? No. El globo pálido. El globo pálido, exacto. ¿Cuál? Globo pálido. Cisterna del velo interpuesto. ¿Vale? Pues dale. El velo interpuesto sería ahí. Si no estoy mal, si estoy acá. Exactamente. Aquí entonces en el axial. No, ahí le digo que está. Ubícate, mira detrás de que está. Exacto. Ah, exactamente. Más posterior. Exacto. Y en el coronal, Esa línea. la parte de atrás, lo que está con y puedes, es. Lo que se está viendo aquí, es lo que se está viendo aquí, que es esto que se está viendo acá, y esto que está acá, es la vénula. Avénula, La vena. que es el epitálamo. O sea, la conformación de la pineal, la vénula y la cisterna es el epitálamo. ¿Listo? Y a ver qué más ha hecho bueno, pues el cerebelo en el coronal. Muestra lo de quinítelo. No se alcanza a ver por la tienda. Listo. Muy bien. Muy bien. Listo. Perfecto. Andrés. Ay. No quería pasar. La cápsula interna. Casi ciego.
Quien quiera, pues cualquiera. Cápsula interna. La cápsula interna la vas a ver de sustancia blanca. Y es la que separa el globo pálido y el putamen. ¿Cierto? ¿Qué más pasa? En el HCM. La separa. Entonces sería este. Un poquito más a la derecha. Ay, por ahí. Bueno, a la izquierda. Esa, a ver. Sí, eso es, pero completa. Tiene un marcador, pero. Bien. Profesor, super. ¿Hasta ahí nomás? No, obviamente. Habla toda. Ya lo vi. Toda. Yo te digo, si separa Ah, bueno. o delimita más bien. Eso, y los demás. Es que no sé si es. ¿Hasta dónde va? No, y abajo. Ahí, listo. ¿Pero de qué consta? ¿Yo? Sí, de este frente. Las partes de esa cápsula constan. Ah, ¿de qué consta la cápsula? No, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? ¿De qué se compone la cápsula? Sí, esa es la separación de la Ya identificaron la cabeza del núcleo caudado, ¿cierto? ¿Ven? Esta es la cabeza del núcleo caudado, que es sustancia gris. Decimos que la cápsula es sustancia blanca. ¿Listo? Andrés ya lo delimitó separando lo que era el putamen y el globo pálido, ¿cierto? ¿Qué pasa a este lado? Delimítamelo ahí. O sea, ¿De acá? si ella limitó acá, la cápsula acá, ¿qué es? Porque la cápsula es sustancia blanca, que se hipodensa. Entonces, delimite la manera de este lado. ¿Qué sustancia gris? Digo, gris. Dale. Sí, es que acá. Como ya. Entonces, ¿sí? Ya la limitó. Ahora, ¿de qué consta? Entra. ¿A qué se les parece? A un brazo. Exacto, a un brazo. Brazo interno. Brazo externo. Pero resulta que ese brazo no tiene codo, sino rodilla. ¿Dónde es la rodilla? En el centro. Exacto. ¿Qué? ¿Brazo qué, bro? Brazo interno, brazo externo y rodilla. ¿Listo? Kevin. Ay, ¿para qué levante la mano? Cápsula externa. Y es la que va a delimitar la parte lateral o externa del putamen. Y es sustancia blanca. ¿Cómo es la En el pregunta? axial, pues, ¿Cómo probé la pregunta? es el que va a delimitar el putamen en la parte lateral. Ah, vale, vale. Seguro que te dije. Es sustancia blanca. Ya está muy arriba.
Es el que nos da el límite del putamen. Por acá queda putamen. Exacto. Sí. Pero mira la sustancia. Identifica la sustancia blanca primero que todo, para que lo puedas delimitar. No. Bueno, no, pero en cuanto al putamen. Tú dices el putamen es este. Entonces, ¿cuál sería el límite con la sustancia blanca? Si es que el putamen es gris. No sé, si por acá, Esa, sí. como por acá, por acá, No. por allá, como por acá, Es por acá. la cápsula externa. Ah, ¿Sí? Cápsula externa. Dale el otro borde porque falta un par, sí. Siempre hay un palo de una dirección, pero es una necesidad de sustancia blanca. Bueno, creo que te darle mucho periodista. Cápsula externa. ¿Bien? Ahora, ¿y esa cápsula No vino. tiene partes? No vino. ¿cómo? ¿Tiene partes o es cápsula externa? Externa. Nada Lo más. que pasa es que al lado de la cápsula externa, esta línea que está acá también pegadita, que parece que fuera una sola, que fuera solo la cápsula externa, ahí hay una cosa que se llama el antro. Es otro igual de sustancia, está muy pegado. Entonces, el antro en el pasado decían, diga el núcleo lenticular, entonces decía, globo pálido, putamen y el antro. Y el antro ya no pertenece porque es que el antro con el cambio en la ínsula ya dejó de ser núcleo basal. La ínsula. La ínsula está entre el putamen, o sea, entre la cápsula externa y la cisura o silviana, o la cisterna silviana, o cisura de Silvio, por la que llamar. Acuérdate que las cisuras se ven hipodensas porque tienen líquido cefalorraquídeo. Ya delimitaron la cápsula externa. Ahora identifica la cisura silviana o cisterna silviana y lo que queda en medio de estas dos es la ínsula. Se hipodensa. Es que la sustancia blanca se hipodensa, pero como grisácea, no es negra, mientras que el líquido cefalorraquídeo se ve exacto. Eso, te marca, eso, márcame. Sí, eso está allá. Todo lo que veas hipodenso. Ahí en esa persona. Te toca Entonces, ¿cuál es la ínsula? Te dije, es la que queda en medio de la cápsula y de la cisura. Exactamente. ¿Se vería mejor en el coronal? Pues no, porque no, el coronal no lo podemos ver. Si está escondida. Esta es la ínsula. Viene marcado la cisura de Silvio, ¿cierto? La cisterna silviana y la cápsula de la ínsula. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Si no entienden, díganme. Si no lo han podido identificar. ¿Claros ahí? Ya identificamos los ventrículos, las astas anteriores, el núcleo caudado. Entonces, si yo les digo, en la prueba decía el núcleo estriado, entonces el núcleo estriado que se compone de la cabeza, el núcleo caudado y de el putamen, el globo pálido, que sería esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Si yo les digo identifiquen la ínsula, el axionelo acá está. Identifíqueme la cápsula interna. La cápsula está. La pineal. El tálamo. ¡Ey! Sí. El tálamo.
eso tenemos. Dale, que yo solamente es que se orienten. Lo que les voy diciendo se van orientando. ¿Sí? Que lo han podido hacer orientándose. Dale. Entonces, ¿dónde se encuentra el tálamo? Es el borde lateral. ¿Sí? ¿Ven? O sea, está delimitando con la cápsula interna y el brazo externo de la cápsula interna. ¿Cuál es la cápsula interna? Ya está identificada, ya está identificada. El brazo. El brazo externo. Sí, listo. Entonces dice que ese es un límite. El otro límite, pues es la cara, prácticamente toda la parte medial del seno. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, entonces también limita con la pineal y es sustancia gris. Exacto, pero más, amplía más el límite. Todo lo que es de sustancia gris. No, estamos hablando de el tálamo del lado izquierdo. Esta es la pineal. Ya tienes delimitado el borde, entonces delimita lo que es exacto, pero hasta ahí nomás. ¿Lo ves? Listo, ya identificó. Lo cual podrías identificar entonces el derecho. ¿Listo? Ya identificó los estados. Izquierdo y derecho. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Y si yo les digo, identifíqueme la sustancia blanca. Dale, Fernando. Y cuando hablo de la sustancia blanca, estoy hablando de la corona radiada. Entonces, la sustancia blanca, la característica es ser hipodensa porque tiene líquido, la conformación es realmente las acciones de la neurona, es líquido y grasa, por eso es hipodensa. Entonces, ¿cuál sería la sustancia blanca? Pero le voy exacto. ¿Sí? Si es que ya metió ahí el cuerpo calloso, metió las cápsulas, porque yo le dije, identifícame la sustancia blanca. ¿Ok? ¿Claros? Bueno, dale entonces. Ya vimos en la parte del diencéfalo, ¿cierto? Ya lo identificaron. El tálamo, que es el más grande, que tiene forma de huevo, el que está en la parte anterior, va a comunicarse con la hipófisis. Acá se me corrió la imagen, pero es esta parte de acá, ¿cierto? Y el epitálamo, que es la parte posterior, ya identificaron la glándula pineal, la vélula y la cisterna. Y el que está debajo, miren, se cuenta que hay un espacio aquí. Es entre el mesencéfalo, que se ve hipodenso, es el subtálamo. ¿Ok? Dale. Ya saben que si yo les digo el cuerpo estriado, ¿cuál es? ¿De qué se compone? El globo pálido, glutamen, Globo pálido, exacto. Y si les digo lenticular,
Lo válido y ¿Listo? glutame. Eso es. Y ya están imaginándoselo en dónde es, cómo es que conformado. ¿Listo? Ya, porque ahorita lo acabamos de hacer. Ven, dale. Dale, dale. Dale más. Dale más. Más. Eso ya, ¿para que seguimos dándole ahí? Bueno, resulta que tenemos unos accesorios que nos ayudan a esa comunicación y por eso aparece aquí la que es la sustancia negra o nigra también, pero se encuentra en el mesencéfalo y para esta que la podamos ver realmente se hace un corte axial, se puede ver muy bien, pero en resonancia magnética. ¿Listo? En tomografía no es sensible para esto. Y tenemos otros accesorios que es la glándula subtalámica que está debajo precisamente debajo del tálamo. Dale. Se acaba metiendo un puerto. Sí, la que está debajo del tálamo. Miren cómo es la parte de lo que es el núcleo caudado. Si se dan cuenta, cuando ustedes están identificando la cabeza, estamos en la parte anterior, pero también tiene un corte, un cuerpo y una cola. ¿En qué sentido va? Miren, estos son los ventrículos. Esto es el trígono, ¿cierto? El asta posterior y el asta temporal inferior. ¿Sí que llevan la misma dirección de los ventrículos? El núcleo caudado. ¿Listo? Entonces, esto ya es para que ustedes lo miren. Esto es sencillamente la comunicación que hay aferente y diferente para llegar a la corteza y después devolverse. Depende del camino que cojan, por eso hay un núcleo lenticular y uno en el cuerpo estriado. Depende de lo que comprometa en ese recorrido. Listo, dale, eso ya lo identificamos. Dale, que eso ya prácticamente ya está listo. Dale más. Este video es un poco extenso, ¿lo quieren ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo pasamos porque es lo que ya vimos ahorita? Sí, pasémoslo entonces. Dale. Dale, eso. Entonces, para ver que vean las patologías, hay patologías que en resonancia dicen, no, es muy sensible, pero la tomografía también es sensible. La enfermedad de Parkinson, cuando hay una calcificación de lo que es, des en cuenta, el núcleo lenticular, se lo podemos ver, ¿sí? Entonces, usted microcalcificaciones o calcificaciones allí, ahí está una alteración a futuro de ese paciente, ¿sí? Y lo podemos ver porque como son calcificados, por eso es muy sensible, ¿sí? Acuérdense que las calcificaciones en tomografía y el hueso están muy sensibles, pero esto regularmente va a aparecer y son los movimientos que aparecen involuntarios, ¿sí? Aparecen movimientos involuntarios, entonces se da cuenta que el Parkinson, que ya específicamente cuando hablamos de un movimiento involuntario y ven una imagen con calcificación, estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Ya el Parkinson incluye lo que es la sustancia negra o nigra, y en tomografía no la damos, entonces por eso no es muy sensible, pero hay ocasiones en que sí, se ve la alteración. Entonces, ¿qué pasa? Que la sustancia ya deja de ser negra, ¿sí? Y la van a ver de un tono gris o claro. Ahí está alterada. Entonces podemos diferenciar el Parkinson ahí, en resonancia, ¿no? Y la enfermedad de Huntington, ¿qué pueden ver ahí? Las astas no, se ven muy anchadas. Exacto, se ven anchadas. Pero ¿qué más ven ahí? ¿Qué falta ahí? Así es, él sí sabe qué es. Identifíquemela acá. ¿Qué significa la atrofia bilateral del núcleo caudado, de la cabeza del núcleo caudado? Eso es en respecto a No, ya se limpo más bien. Ya se une como con las astas. ¿Qué es atrofia? no funciona bien. No. Que es Sí. se ve pequeño. Pequeño o ausente. Sí, aparece. La forma. Se desaparece.
No hay. ¿Dónde está? ¿Sí? Se desapareció la cabeza. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de Huntington tiene relación con movimientos también, movimientos involuntados. ¿Listos? ¿Ok? Estos son estudios que realmente no se basan más en resonancia magnética, pero que pacientes claustrofóbicos no le pueden hacer la resonancia. ¿A dónde se tienen que ir ustedes a mirar? La tomografía. Entonces, ¿qué buscan? Enfermedad de Huntington. No aparece la cabeza en el núcleo dado. O sea que sí es positivo para eso, para la enfermedad de Huntington. ¿Sí? Enfermedad de Farr, aparecieron calcificaciones. Sí es positivo. ¿Listo? Qué pena, una pregunta. ¿Las clasificaciones van únicamente, digamos, en la enfermedad a presentarse en la cápsula reticular? Sí viste que estaba más en el putamen y en el globo pálido. Esa es la región. ¿Listo? Dale. Creo que a ver si alcanzamos esto. Bueno, ya lo que es el tronco encefálico, ya lo que es todo lo que involucra la parte del cerebelo y el tronco son todo lo que es los pares craneales, ¿cierto? ¿Sí? Todas las patologías que están allí, y junto con el cerebelo, pues la parte de lo que es el equilibrio, los movimientos, ya la motricidad como tal, gruesa. ¿Vale? El cerebelo, que tiene forma de corazón, ¿cierto? Y vamos a tener que se divide, tiene dos lóbulos, dale. En la imagen, entonces, para identificar el cerebelo, identifiquemos todas las estructuras que están en la parte de la fosa posterior. ¿Qué sería? Si se ve hipodenso total, ¿qué es? O líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué puede ser? Líquido cisterna. ¿Qué dicen ustedes? Seno. ¿Qué sería? ¿Qué más podría ser? Que tiene líquido cefalorraquídeo. El conducto de Silvio, pues es el que sigue después del conducto de Silvio. ¿El qué? No, el tercero. El cuarto ventrículo. ¿Listo? Ahora ven una parte redondeada, prominente. ¿Qué sería? El puente. El puente. ¿Qué está delante del puente? ¿Que lo protege? Ahora sí, tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Cisterna qué? Punto cererosa. Por allí va protegiendo ¿a quién? A la bacila. A la bacila. Bacila. ¿Sí? El cerebelo se le dice en el árbol de la vida porque parece que tuviera muchas ramificaciones y esas ramificaciones están llenas de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Cerebelo. Si no lo ven, ya no es cerebelo. O sea, quiere decir que esto, ¿qué sería? El occipital. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claros? Cuando lo vean, lo que se ve hipodenso, que es el líquido cefalorraquídeo y también, o sea, son circunvoluciones butal, quiere decir que ya el cerebelo, ya no es cerebelo, ya es el lóbulo occipital. ¿Sí? ¿Qué me vas a dejar la que dices que no voy a entender? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que el cerebelo se encuentra en la fosa posterior, pero va más mediano, más hacia la parte lateral aparece lo que es el lóbulo occipital. Tenemos las cisternas. Ahora, esto que está acá, se ve exageradamente hipodenso. Entonces tiene una densidad muy alta. ¿Qué sería esto? No la mastoide. No las de celdillas. Estas sí son celdillas. ¿Cuál conducto auditivo? Interno. Medio. El medio. Medio y medio. ¿Estos qué serían? Las celdillas. ahorita? Celdillas. Celdillas mastoideas. Ahora, vamos acá para que identifiquen esto. ¿Esto qué es?
No, Pero sí son las órbitas, pero ¿cómo lo conocemos? Los conos. El cono orbitario, ¿sí? Y el cono orbitario nos marca algo, saber qué es etmoides, qué es el seno etmoidal y qué es el seno esfenoidal. El borde, la puntica del cono es el que nos dice en dónde termina uno y comienza el otro. De aquí hacia abajo, ¿qué sería? El esfenoidal. Esfenoides. Y aquí hacia arriba, Etmoidal. etmoidal. Acuérdense, la puntica es la que nos dice. ¿Listo? También, bueno, tenemos la fosa media, entonces estamos aquí en la fosa media. Esto es lóbulo temporal, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Lo que es el hipodenso. Hipodenso, o sea, ¿qué debe tener? Líquido. Líquido que Cefalorraquídeo. cefalorraquídeo, lo cual que se ve más amplio que una circulación normal, que es, se ve dilatado que una cisura normal, entonces ¿qué sería? El Sería ventrículos laterales. No, si se ve más dilatado que una cisura. Mira, igual que acá se ve más dilatado que una cisura. Una cisterna, ¿cuál cisterna es? Interventricular. No, que la mis está en ese seno. Entonces les voy a dar una pista y por ahí va la cerebral media, porque la cisterna protege la cerebral media. ¿Cuál cisterna sería esa? La silviana. Sí, señorita. Cisterna silviana, que es esta y esta. Mira, acá está la cerebral media. ¿Sí? Y acá también se alcanza a ver. ¿Listo? ¿Qué nos falta acá? Este es el oído medio, estas son las mastoides y donde nace el seno longitudinal superior. La cristalache, apófisis cristalache. ¿Esto qué sería? seno frontal. Seno frontal. Listo. Bueno, miremos entonces acá. ¿Qué más les pregunto ahí? Esto que están viendo acá es el clivus. El clivus. Llega el atlas y articular con ese, que es el clivus. ¿Listo? Y bueno, acá se está viendo acá esto. Y acá se ve otra estructura. ¿Esto qué es? La parte inferior. ¿Magna? ¿La qué? ¿La vulvar o la magna? No, estoy preguntando las. Sí, pero no es. No, ¿a qué te refieres con vulvar? Cisterna no, porque no está hipodenso. Si es un mesencefalo. No, está. Por ahí alguien dijo el puente. ¿Cuál es el puente? Este de arriba. ¿Cierto? ¿Quién está debajo del puente? El corte está acá. Está así, exactamente, está así. Esta es la protuberancia, que es esta. Entonces, ¿qué es esto? El El bulbo. bulbo. Miren el bulbo. Es el bulbo. ¿Sí? Este es el bulbo. ¿Listo? Y entonces, ¿esta qué sería? ¿Cisterna qué?
punto cerebelosa. Exactamente. Ángulo punto cerebeloso. Sí, señor. Sí. Y hay que tener claro que es donde va a pasar los pares, el vestibular y facial y coclear. ¿Listo? Entonces, ahí es donde van a entrar hacia el oído. ¿Listo? Bueno, dale. Bueno, el cerebelo, que es el que controla el equilibrio, que eso ya lo tiene en la guía, dale, que lo que quiero es mostrarles la anatomía. Déjala ahí. Selena. El cerebelo tiene dos lóbulos, ¿cierto? Pero no lo dejé justo. Entonces, dos lóbulos derecho e izquierdo, pero en el centro el que los une, o el que los separa, como quieran entenderlo, se llama el vernix. El vernix, ustedes lo van a ver que tiende a ser un poco más hiperdenso, con relación a lo que es el cerebelo. O sea, en el centro, lo que es más hiperdenso va a ser el vernix. ¿Listo? Y acá se ve mucho mejor. ¿Vale? Bueno, yo creo que dejamos ahí. Listo.